Buenos días a todos. Para mí es un honor poder compartir una clase después de 2 años, casi 3 años en realidad, de estar jubilada. Volver al aula es siempre una emoción y aunque ustedes no crean, me genera cierto nerviosismo porque espero poder satisfacer sus expectativas. Y en realidad es compartir un poco la historia de nuestra zona, de nuestra región, y un poco en función también de lo que ustedes estuvieron viendo, que las profes nos acercaron para que compartiéramos. Y, y bueno, acercarles un poquito de las cosas que se me fueron ocurriendo a partir de lo que vi. Eh, Hice un pequeño PowerPoint como para ayudarme y después, Pedro, vos me vas a tener que ayudar con toda la cuestión técnica. Tenemos dos invitados, una de ellas es Nelsis Jones, que es quien hablaba recién, profesora de historia, nacida en Chubut y residente acá en Puerto Madryn. Y bueno, además es presidente de la Asociación Punta Cuevas, del Museo del Desembarco, que es la historia en su sitio. Espero que muchos de ustedes lo conozcan y si no, los invito a recorrer ese museo. Y también es socia fundadora de la Asociación Cultural Galesa, donde está actualmente la Casa Tosque en la calle Domén García. Y además profesora de historia, fue directora durante varios años, vicedirectora de la Escuela 728 de acá de nuestra ciudad. Y otro de nuestros invitados es Pedro Tagliabue, que es de Gaiman. Bueno, él nos va a contar más toda la parte de la agricultura y del riego en el valle, porque, bueno, es técnico superior agrario en suelos. Y después desarrollar vos esa parte que desconozco. Simplemente compartir algunos pequeños rasgos de la historia de esta Patagonia, la historia moderna de la Patagonia, que se inicia con la llegada de los colonos galeses en 1865 a nuestras costas, aquí en Puerto Madryn. Un grupito de 153, 156, 161, según quién lo cuente y desde dónde y cuándo lo contemos. Lo cierto es que este centenario y medio de personas vino buscando un lugar donde poder ser libres, sobre todo, y poder además expresarse según su religión, sus creencias y mantener su lengua, pues en su país de origen, del cual eran nativos, esto no les era permitido. Cada vez estaba más restringido para los galeses el poder hablar en galés, expresarse y participar en la vida de la iglesia, de la capilla, y estas cosas, sobre todo aquellos más nacionalistas, los impulsó a buscar un lugar donde, lejos de la influencia de cualquier Estado, pudieran desarrollar su propia cultura. Y así es que llegan, después de varios intentos, a la Patagonia, a las costas de Puerto Madryn. La primera diapo era esto de que la cultura del guanaco, los tehuelches vivían alrededor del guanaco como principal recurso. Me parece que ahí hay dos fotos que justamente muestran esto. El, y son estas las dos culturas que van a cohabitar, eh, convivir, eh, tal vez en primera instancia porque no competían por el territorio, porque van a ocupar espacios diferentes, y también pudieron compartir los espacios que ocuparon. Los tehuelche aceptaron a los galeses y tal vez entendieron porque los galeses también eran los nativos de la tierra que habían sido expulsados. Y los galeses van a venir portando la cultura del trigo. El pan y el trigo va a ser una de las bases de su forma de comer, de vivir, y también lo van a hacer después de su economía. Eh, los primeros tiempos no fueron fáciles. Hay un articulito que después se los paso si quieren de Jorge Iriani,
que justamente cuenta estos primeros tiempos, lo difícil que fue, y una de las razones fue porque de todos estos 150 eran 5 o 6 los expertos en agricultura. Y justamente estos fueron los primeros en irse del valle. Eh, Así que los primeros años, sobre todo los 2 primeros años, fueron 2 años arduos. Primero porque tuvieron que adaptarse al territorio y gracias al contacto que tuvieron con los tehuelches recién en abril de 1866, ya establecidos en Rawson, es que ahí van a empezar a encontrarse con la tierra, el medio geográfico nuevo y tan diferente que habitan, y uno de los colonos, Aaron Jenkins, se va a hacer muy amigo de muchos de los nativos tehuelches que se acercan a este poblado nuevo. Y los tehuelches le van a enseñar, por ejemplo, los lugares estratégicos de caza. Les van a enseñar las estrategias de caza y también cómo hay que cuidar esa casa, que no es una casa indiscriminada, que no es una casa para arrasarlo con todo. Y, y también a encontrar lo que la tierra les ofrece. Por ejemplo, aprendieron a comer una papa dulce, el macachín, este, el algarrobo, una serie de plantas, así como también les enseñaron a curarse con las plantas, porque poco tiempo después de llegado el contingente, el médico que había, el doctor Green, decide irse de la colonia. Así que se habían quedado sin médico. Eh, una vez que se instalan en lo que va a ser Rawson, Tres Rawson, que es el Puerto Madryn, queda como el puerto de la colonia, y Tres Rawson va a ser la población donde ellos sabían que tenían que ir, porque sabían que en Puerto Madryn no había agua, y que lo único que iba a garantizar la supervivencia de la colonia iba a ser el agua y el agua del río. De manera que cuando se establecen en las primeras chacras, empiezan a tratar de cultivar, pero les resulta muy difícil. Primero porque el clima es completamente diferente al de Gales, lo cual también trae el beneficio de que ellos decían que gracias a este nuevo clima, a esta forma de vivir, ellos estaban todos sanos, porque acá siempre había sol y lejos de la oscuridad y la neblina de Gales, y además de la oscuridad en la que ellos vivían, sumidos casi todos en las minas, donde salían de sus casas de noche y volvían de noche, transcurriendo gran parte del día en las minas de carbón. Esto hacía que, bueno, fuera hermoso para ellos vivir al sol, pero no tenían ni las herramientas ni las estrategias para trabajar la tierra, entonces tenían que aprenderlo. No le tenían miedo a picar la tierra porque habían picado piedra y carbón durante años, así que eso no era un obstáculo para ellos. El tema es que había que, había que organizarse, había que armar cada uno de las chacras, y entonces se dieron cuenta de que la lluvia no alcanzaba para hacer prosperar los cultivos, entonces empezaron a regar, pero regaban con baldes, desde el río, acarreando los baldes para regar, de manera que más que algunas hortalizas, los 2 primeros años no tuvieron mucha suerte de cultivar. Y lo más importante para que un grupo se quede, se instale, es justamente tener la comida garantizada para la supervivencia. Aaron Jenkins, no, perdón, John Daniel Evans contaba que pasaron mucha hambre. El primer año fue un año muy difícil, eh, y los primeros tiempos dice que él siempre se va a acordar, se iba a acordar, ¿no? De cuando su mamá un día acariciaba el anillo de casada que tenía en la mano, se lo saca, agarra una tacita y habiéndose enterado que un vecino todavía tenía trigo, decide ir a cambiarle su anillo de bodas por una taza de trigo. Y dice que en el camino iba imaginándose el sabor de morder con los dientes un granito de trigo,
y cuando llega le propone el negocio a su vecino y dice, le cambio este anillo por una taza de trigo. Y el señor mira el anillo y dice, no, porque el anillo no lo como y el trigo sí. Y se tuvo que volver cayéndosele las lágrimas, sabiendo que no iba a poder hacer un pan para sus hijos. Y realmente fue muy duro para él ese momento, ver a su mamá tan triste. Todo esto hizo que a los 2 años, el 28 de julio de 1867, decidieran volverse, se vuelven a Puerto Madryn. Aquí se encuentran con la tribu de Galach, decididos a irse. Galach les dice, bueno, pero ¿y con quién vamos a comerciar? Ustedes se tienen que quedar. Finalmente Lewis Jones se entera eh, y se sube al barco que ellos estaban esperando para irse y viene y los convence. En esta segunda venida de los colonos en 1867 es cuando por primera vez celebran el 28 de julio, celebran un concurso con la tribu de Galach, que ellos llaman las primeras Olimpiadas de la Patagonia y que hoy se reflejan en la carrera del barril y en el encuentro que se recrea en el 28 de julio en Punta Cuevas. Finalmente se convencen, Galach inclusive les presta caballos para que vuelvan a Tre Rawson y allí inician. Y Lewis Jones les promete que si no logran resolver la cuestión del riego y poder establecerse, él mismo los va a ayudar al año siguiente a irse. ¿Y por qué se quedaron? No porque podés pasar la otra eso, y seguir, ahí tiene unas imágenes. No es porque descubrieran el riego o el arado, es que el riego y la forma de arar estaban descubiertas ya desde el antiguo Egipto, como verán. Y fíjense que las herramientas que traen son exactamente iguales. Es un arado que ahora se llama mancera, porque mancera es uno de que los hacía, así como la Gillette, ¿vieron? Bueno, el arado mancera, traen ese arado y deciden que la mejor manera es establecer canales de riego. Y es Aaron Jenkins, no el que descubre el riego, sino que descubre la forma de regar, y es que él no solo aprovecha la creciente del río, sino que encuentra un lugar de tierra negra, que es evidentemente más próspera, más fértil, y allí hace su sembrado de trigo con unos canales que le propone su mujer Rachel, que había hecho en la quinta de su mamá, y entonces hacen unos canales y la estrategia de los canales hace que, bueno, los riegue, después cierre el acceso del agua, espere un tiempo, vuelva a regar, y así es como el cultivo de Aaron Jenkins prospera, y ahí es donde se organizan en una sociedad. Primero empiezan a resolverlo cada uno según la zona donde estaban, un poco solos, pero acompañándose los vecinos. Ahí para con la diapo, por favor. Sí. Se acompañaban y hacían pequeñas compañías, porque una de las características que tuvieron los galeses también es que nunca trabajaron solos, no fueron individualistas, sino todo lo contrario. Tal vez inspirados por el socialismo utópico, que era una de las ideas de la época en Gran Bretaña, ellos se organizan siempre en cooperativas, en sociedades, y así organizan primero pequeñas sociedades hasta que ven que cada sociedad por su lado no obtiene los mejores beneficios y ven la necesidad de eh, regular eso y de organizarse en una gran sociedad de riego, una compañía de riego que es la que va a organizar los canales. En 1886 viene Louis Dapiwan y él traza dos grandes canales, uno al sur y otro al norte del río, que va a ser lo que Lewis Jones llama como las dos grandes arterias del valle,
y desde allí se va a establecer la red de canales. Ustedes ven que acá en la diapositiva de la izquierda hay como desniveles, porque también hay que aprovechar los desniveles de la tierra. También desarrollan, fíjense en la otra diapositiva, una forma de transporte de agua cuando no logran en primera instancia o en algún lugar que no hubiera canales, desarrollan otros tipos de transporte de agua, pero fundamentalmente son los canales los que van a darle el crecimiento a esta tierra que de alguna manera tenía la visión de desierto y que metafóricamente dicen que van del desierto al jardín. ¿Podrás avanzar otra diapo, por favor? Bueno, acá hay uno de los primeros trazados de los canales, de cómo van los canales. Este es un mapa muy viejo. Eh, seguir con la diapo. Acá está el mapa con otros canales, como verán, este es el mapa, un corte del valle, y acá ven todas además las chacras que están, cómo están a 45 grados, ¿no? Diseñadas, y la red de canales y el río. Eh, ¿Podrás seguir otra? Acá hay una vieja foto de un canal y cómo aparecen ya los árboles, las casas y cómo van a lo largo de las chacras organizándose. Eh, lo importante, como ven, es acá un poco refleja la vida la vida de la chacra, ¿no? La de la izquierda es una foto de una chacra del valle y otra es en la cordillera, en la zona de Trevelin. Si ustedes ven, en la de la zona de Trevelin ya se ven cómo están bosquejados lo que serían las melgas. Porque ese es se los va a explicar mucho mejor Pedro que yo, pero una de las cosas que tuvieron que aprender a partir de que se organizan los canales es que tenía que estar muy bien nivelado, porque si no estaba nivelado, el agua iba para cualquier lado. Entonces había que nivelarla, pero además había que plantar como con melgas para que el agua se quedara y pudiera regar bien cada una de las plantas, de las plantaciones, de los sembradíos. Así que, ¿podrás avanzar otra? Bueno, acá está cómo trabajaban ahí ya con un arado más sofisticado, y acá la otra, la de la derecha, es en la trilla, cuando ya habían plantado trigo, que esto va a pasar, imagínense que la primera plantación de trigo, fíjense también qué desventurados, cuando logran la primera plantación de trigo, logran cortar las gavillas, las ponen todas en atados parados, y van a celebrar para juntar después todo ese trigo, y esa noche se estalla una tormenta terrible que se lleva en una gran inundación todo el trigo cosechado. Así es como tienen que volver a remontar otro año hasta que finalmente, después de 1870, a mitad de 1870, logran las primeras producciones de trigo que son de exportación y que van a contribuir a la exportación de trigo de la Argentina. Las primeras exportaciones de trigo que hace Nicolás Avellaneda va trigo de la colonia del Valle del Chubut, que después inclusive en las muestras internacionales que se hacen en París y en Chicago, ganan los primeros premios por la calidad del trigo que tenían. Volviendo a cómo es que ese trigo logra prosperar, es que hay que pensar que se tenían no solo que organizar las melgas, la plantación, el nivel de la chacra y todo esto, sino que además, ahora sí la otra diapo, había que organizar caminos y puentes. Dicen que hacia mitad del 70 habían, hasta a fines de principios de los 80, habían 200 puentes en el valle, para que ustedes imaginen cómo había sido esto. Y también imaginen que esto lo hacen sin el apoyo del Estado Nacional.
En nada de esto participa el Estado, ni acompaña, ni ayuda, ni construye. Todo esto lo hacen a partir de la colaboración, de la puesta en común de las ganancias y de los gastos. Y en esto de construir los puentes, así como estaban las compañías de riego que iban según las zonas organizando hasta que la gran compañía de riego del valle va a organizar todo el valle, eh, también las familias eran las responsables de cuidar los puentes, las familias de las chacras linderas eran las encargadas de cuidar los puentes, y por lo tanto habían organizado un sistema de peajes. La primera vez que yo me di cuenta de este sistema de peaje fue a raíz de una historia que me contó mi tío sobre mi tatarabuela, la esposa de Aaron Jenkins. No la que tuvo la idea del riego, porque era la primera esposa que falleció al dar a luz y finalmente a los menos de 6 meses, en junio se murió y en septiembre, octubre ya se estaba casando con mi tatarabuela, eh, que era la hija de los más viejos que habían venido en el Mimosa, Margaret Jones. Y Margaret era de mucho genio, parece, porque cuando una vez los puentes eran controlados por los vecinos, le ponían una cadena de cada lado para asegurarse de que frenaran el puente, pagaran el peaje y siguieran, porque pagando el peaje es que se podían mantener los puentes y hacer los arreglos necesarios. Entonces un día la familia que estaba a cargo de cuidar el puente, los padres deciden irse a comer y cerca del mediodía le dicen a un chico de la edad de ustedes que se quede cuidando el puente. Entonces el chico pone la cadena y se sienta a ver si venía alguien. Y de pronto mira y ve una nube de polvo y un jinete que viene, pero que se lo llevaba el diablo, y venía tan rápido que él se asustó, dice, no va a frenar, se va a tragar la cadena y va a volar. Entonces él salió corriendo, bajó la cadena y se queda parado, impresionado por la velocidad del jinete. Y el jinete frena y clava los pies del caballo a los pies de la cadena. Y era esta señora que le pregunta, oíme, ¿quiénes pagan peaje? Y el chico nervioso dice, los hombres y los caballos. Pues yo soy mujer y mi caballo es una yegua, así que yo no pago. Dijo, y siguió de largo. Así que el peaje era una cosa bien habitual y además había que mantener los caminos. Pero ¿por qué eran importantes los caminos y qué relación tienen con el riego? Porque los caminos eran los que permitían también organizar la vida del valle, la entrada y la salida, la circulación, y eran obviamente funcionales también a los canales y al mantenimiento productivo del valle. ¿Podrás avanzar otra más? Acá está lo que yo les contaba de las melgas. ¿Ven? Eh, son dos fotos del valle donde está bien clarito, esto después Pedro se los va a explicar porque yo puedo cometer una burrada, decirle alguna cosa que no es, pero este sistema hacía que tuviera que estar muy bien nivelado y ese fue el gran aprendizaje. No fue un descubrimiento, el hallazgo fue la forma en que había que hacerlo para producir en el valle. ¿Podrás avanzar? ¿Ven? Ahí está las melgas y cómo se inundan para poder hacer productivo el valle. También buscando algunos datos para sumarles, encontré una noticia que decía que, ¿se acuerdan en un momento hace 2 o 3 años que aumentó tanto la electricidad? Bueno, muchos chacareros que habían optado por el riego eléctrico y demás, inclusive habían vuelto al riego por melgas porque la electricidad hacía muy caro las otras formas de riego. A ver si puedes avanzar. Acá, esta es otra de las estrategias más simples que se usaban en las chacras, muy típica de Dolabon, que son las norias. Una forma que circulan y van dejando el agua, dando el agua a una canalización que va a ir al mismo tiempo a regar, sobre todo para los jardines y demás.
era muy utilizada, y en las chacras, en cada chacra también, además de los canales. Bueno, acá hay otras formas de canal, y acá ven un dibujito en blanco y negro. Es otra, con esta herramienta fue la herramienta que utilizaron para hacer en gran parte los canales, que es lo que se llama la pala a caballo. Mi papá algún día, si se puede volver después de esta cuarentena, a lo mejor antes de que termine el secundario, los puedo invitar a la chacra de mi papá, que ha restaurado muchísimas de estas herramientas, y tiene una de las primeras palas a caballo que se usó en el valle, y tiene una de madera y tiene una de chapa. Y con estas palas de caballos, con esa herramienta, se hizo no solo todos los canales, sino también gran parte del trazado del ferrocarril. Imagínense que el ferrocarril tardaron un año en hacerlo con esos elementos, y nosotros todavía hace 20 años estamos tratando que terminen la autovía Madrid-Trelew, que a ellos con esos elementos les llevó un año. Como ven en la foto de arriba, los canales están como habían sido trazados por los colonos, hechos, dragados o hechos en la tierra. Y abajo hay un canal que está cementado. De esto les va a explicar Pedro, porque yo no soy especialista en eso, pero es un poco para mostrarles cómo fue evolucionando esto de los canales. Bueno, además de los canales implican producción, riego, y acá vemos la llegada de la producción a Trelew, para de ahí subir al tren que los iba a llevar a Puerto Madryn y de ahí al exterior. Acá ya vemos las bolsas y cómo iban produciendo la gran cantidad de bolsas de trigo que salían al exterior. Y acá tenemos nuestro trencito, el tren. En la foto enseguida abajo de la locomotora está cómo llegaba al muelle, y ahí los buques de carga que se llevaban después la mercancía. Bueno, y un poco para terminar, después, si ustedes quieren, háganme todas las preguntas. Acá está el pan, que era el símbolo, fue como el aspecto más simbólico de la cultura galesa. Hay un viajero francés que cuenta que él llegó justo en esos primeros años de la colonia, pasó por la colonia, y dice que lo que le llamaba la atención, que los galeses lo único que comían era pan con manteca, pero que un día una de las familias que él creía más acomodadas de la colonia lo recibe en su casa, lo invita a cenar y le sirven una sopa que le supo a gloria, porque hacía mucho que no tomaba sopa, y que ese pan con manteca había sido una de las cosas más ricas que había comido en el último año. Así es como la cultura del trigo va a ser también muy reconocida, inclusive por los tehuelches. En algún momento hasta llegaron a cambiar caballos por panes. Y un poco para cerrarles, quiero contar que los tehuelches, a mi familia Jones, le pusieron el nombre de Casalata. Justamente los Jones tenían una chacra en 28 de julio, vieron que Jones son tantos que hay que identificarlos de alguna manera. Y mis bisabuelos, que llegaron ahí en 1885, tenían esta cosa. Es toda una historia, porque mi bisabuela era noble, de familia noble, y tuvo el atrevimiento de casarse con el techista que su padre había contratado para hacer techos de unas casas en su propiedad. Se enamoraron perdidamente, se casaron a escondidas y se escaparon. Obviamente los desheredaron y se vinieron un poco escapados al valle, y llegaron acá a esta chacra al final del valle, en 28 de julio, y él hizo su casa ahí y construyó una casa muy linda para el momento, y le puso techo de chapa de zinc. Era techista, así que no podía ser de otra manera que lo más lindo de la casa fuera el techo. Y como brillaba, al llegar las tribus al valle, que venían más o menos en abril, según me contaba mi abuela,
traían plumas para intercambiar y mi bisabuela preparaba grandes horneadas de pan esperándolos, y ellos les traían plumas con los que ella cambiaba los edredones y los almohadones para esperar el invierno e intercambiaban con pan. Pero la gracia de esto es que a la casa, como la veían y brillaba el techo desde lejos, la llamaron casa lata, casa de lata. Entonces nosotros somos los Jones Casalata. Y ellos intercambiaban siempre, al principio del invierno, pan y plumas. Y no quería dejar de compartir, viendo el video que ustedes habían visto, que dos palabras que no son casualidad. Buit en galés es comida, y beuit, que tiene una sola letra de diferencia, es vida. Así que, bueno, espero que tengan una rica comida y una buena vida. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Nelsis. No, Interesantísimo todo lo que contaste. Gracias. Sí. Yo les quería sugerir a los chicos que además de llevarlos a la chacra, también les cocines, porque no saben lo que cocina esa mujer. Muchas historias de esas para contarles. Pero no quiero aburrirlos. No, por ahí si No quieren. aburren. No, por favor, no aburran. Bueno, Me gustaron las anécdotas. Esta de la mujer, pues yo soy una mujer y mi caballo es una yegua, a mí también me da una idea de la conciencia de género que tenían. A pesar de que no eran feministas, sí tenían muy claro el género, el lugar, el espacio que como mujeres tomaban, y además la vida era muy democrática, digamos, al seno de la familia. Por más que el hombre llevara la voz cantante, en algún momento vi una película que era de otra colectividad, pero me hizo acordar mucho a esto de que el hombre era la cabeza, pero la mujer era el cuello, era la que veía hacia dónde doblaba la cabeza del hombre. Claro, yo había Sí, yo había escuchado que en la cultura galesa el hombre era el que básicamente ponía la cara, pero en realidad las decisiones la tomaba la mujer. ¿No era así? yo no sé si era, digamos, las decisiones eran muy en conjunto, creo que era muy discutido. También es muy interesante, inclusive, la organización que tenían, no solo a nivel familiar, sino también cuando se organizan, por ejemplo, las compañías de riego y todo esto, las decisiones eran democráticas y se discutían en la capilla y en asambleas. No se tomaban decisiones aleatorias, digamos. Y esto es muy interesante, sobre todo porque esta organización tan cooperativa, tan en comunidad, se da también seguramente no solo porque estaban inspiradas en estas nuevas ideas casi revolucionarias, sino porque la realidad los obligaba a ser cooperativos, ¿no? Que no fue algo no fue así en el Valle de los Andes, en la cordillera, por ejemplo, pero a nivel de familia, la mujer tenía una participación muy activa y había como una distribución del trabajo muy fuerte, donde la mujer llevaba mucha carga de trabajo, trabajaba todo el día, y tal vez esto hacía que la mujer se tuviera que organizar mucho en el seno de la familia y organizar a la familia para poder hacer todo lo que tenía que hacer, porque mientras el hombre trabajaba en la chacra, a la mujer le tocaba el frente de la casa, de los hijos, la educación en muchos casos, cuando ya después pudieron ir a la escuela y demás, era más fácil, pero ellos participaban digamos, en la educación, había que coser la ropa, había que dar de comer a los animales que tuvieran, había que mantener la huerta, limpiar la casa, era muchísima la actividad. Además había que ordeñar, en el caso de que tuvieran algunas vacas, ordeñar y hacer manteca, eso a las 5 o 6 de la mañana, ¿no?
Es muy interesante también la organización de las casas, el pantry en las casas, es como para charlar otra vez porque se va de tema, pero también cómo se organizaba la vida de las mujeres y los hombres, la distribución del trabajo, de las tareas en la chacra, es muy interesante. Y las mujeres opinaban, ¿sí? Tal vez no votaban, no tenían la última palabra, pero sí opinaban y participaban en la vida familiar tanto como el marido. No sé si cumplí con lo que preguntabas. Sí, sí, muchas gracias. Ahí me quedó muy claro, gracias. Gracias, Valentina, por tu pregunta. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta para Nelsis. No. Escuchamos a mí. Azul, ¿querías decir algo? No, que ninguna pregunta, pero que estuvo muy, muy interesante, me anoté todo. Qué bueno. A mí me impactó mucho el hecho de que como en un año hayan hecho como muchas cosas y como que en la actualidad en 20 años no hayamos logrado mucho avance, a menos por ejemplo que dijo lo de la ruta entre Madrid y Trelew, es como increíble como en 20 años no hayamos logrado nada y que allá en 1800 en un año hayan hecho demasiadas cosas, hayan como evolucionado, entre comillas, ¿no? Sí, es interesante porque además tal vez tenía que ver con el trabajo cooperativo y mancomunado, ¿no? Y el trabajo en función de un bien para todos. Tal vez eso era lo que más los movía, la necesidad casi desesperante de tener un tren para poder sacar las producciones, porque una vez que el valle empezó a producir mucho, entonces había que poder vender eso para sostenerse, para prosperar. También a medida que fue creciendo y produciendo el valle, también fue aumentando la población. Los primeros años es muy interesante ver lo difícil que fueron los primeros años. La población en 1870, para que se den una idea, había disminuido de 253 iniciales a 100. Y recién después de 1870 empieza a prosperar. En 1875 tenían ya 140 kilómetros de canales de riego hechos. Hacia 1885 ya eran 300 los kilómetros de canales, ¿no? O sea, es muy interesante ver cómo se fueron organizando, pero esta cuestión del trabajo cooperativo seguramente ayudó mucho. Y ustedes saben que el ferrocarril se construyó los solteros en Puerto Madryn y los casados en el valle, a los que ya se les había designado las chacras, y entonces eso también hacía que se fueran juntando hacia el centro, que no fue tan el centro, fue más cerca del lado de Madrid, pero eso también hizo que pudieran trabajar. Y piensen que el ferrocarril llegaron en julio de 1886, a fines de 1887 ya estaba prácticamente terminado el trazado y tuvieron que esperar hasta 1889 que viniera el presidente de la República a inaugurarlo. O sea que lo tuvieron un año probándolo, pero sin poder usarlo hasta que fuera inaugurado por el presidente de la República. Es muy interesante el afán con el que trabajaron. Y con una pala a caballo, pico y pala, ¿no? No con la alta tecnología que tenemos ahora. Qué bárbaro, qué bárbaro y qué lindas las intervenciones, ¿no? Los comentarios de las chicas. Seguimos, ¿alguien más quiere hacer comentarios? ¿O le damos la palabra a Pedro? Y si surgen preguntas para cualquiera de los dos, podemos hacerlas después al final. ¿Qué les parece? Dale. Todo perfecto, todo perfecto. Buenísimo. O también pueden escribirlas por chat y las vamos leyendo. Dale, bárbaro. Pedro, cuando quieras. Ahora sí. Bueno,
Mi parte va más que nada por la parte técnica. Bueno, algo de historia también podría contarles. Bueno, yo trabajo en la compañía de riego, estoy en la parte técnica, y bueno, contarles un poco cómo es el funcionamiento hoy, digamos, de lo que es la compañía. Se riega el valle a través de 360 kilómetros de canales, que son en su mayoría de tierra. Solamente 40 kilómetros son los canales cementados, que se cementaron en el año 2011 hasta el 2015. La red de canales no es solamente los que atiende la compañía, que son los que hoy por hoy con 25 personas, entre personal técnico, personal de máquinas y tomeros, que son los que se encargan de distribuir el agua, suman 360 kilómetros, esos canales que se atienden con esta cantidad de personas, y a eso hay que sumarle 700 kilómetros más, que son canales comuneros o canales comunales, que se organizan internamente el riego a través de los chacareros mismos. Ellos hoy por hoy no tienen un turnado, es un sistema libre a la demanda, o sea que lo que hace la compañía es mantener los canales llenos, y ellos se organizan de turnarse internamente para regar, digamos, siempre va a regar primero el que tiene el agua en la cabecera de la zanja, después el del medio y luego el del final. Normalmente, en cada canal comunero, son entre 5 y 10 regantes. Ese es el promedio de cantidad de gente que riega a través de esos canales. Tiene mucha importancia hoy por hoy la figura del tomero que les comentaba, para los chicos que no conocen. El tomero es el distribuidor del agua, el que va limpiando los puentes cuando se atranca la basura, puede ser rama de árboles que caigan, bueno, basura de la misma gente por ahí que va tirando en los canales, porque acuérdense que los canales pasan a través de los pueblos, pasan a través de Gaiman, de Dolabón, de Trelew, y bueno, siempre hay basura que vuela o por ahí la desidia de la misma gente van tirando en la zanja, que nosotros decimos la zanja que es el canal de riego, y bueno, el tomero tiene que sacarlo, limpiarlo, mantener que siempre esté corriendo el agua, para que le llegue hasta Rawson. Imagínense que nace en Bocatoma, hay una sud que se hizo más o menos en 1886 para empezar a regar por el Canal Sur. El Canal Sur ese se mantiene igual desde 1886. El Canal Norte no, nacía un poco más abajo, tomaba agua naturalmente desde el río, y en 1915 se amplió ese azul, se levantó 1 metro más para que alimente los dos canales principales, el sur y el norte, y el Canal Norte, la boca, se llevó a donde está hoy Bocatoma. Aproximadamente el dique Ameguino eroga unos 30 metros cúbicos, que con eso se alimentan los dos canales, toman 15 y 15, cada canal respectivamente, y después los mismos canales tienen algunos puntos de retorno para que las ciudades puedan tomar agua. Por ejemplo, bueno, Trelew, Gaiman, hasta Puerto Madryn toma agua de acá del valle. Y bueno, y hay un caudal natural que sigue por el río que tiene que llegar hasta el mar, digamos, para también que Rawson pueda tomar agua. Normalmente el dique Ameguino eroga 35 y 30 metros cúbicos son los que toman los dos canales, que después se van distribuyendo a través de los mismos canales secundarios que nacen de los principales y los terciarios. Así que bueno, eso es el panorama de riego. Hoy por hoy la producción del valle es casi totalmente pastoril, digamos, se produce mucho ganado vacuno. Como decía Nelsis, se riega a través de melgas, todo lo que es viró. La producción de un trigo, que estaba en las primeras producciones, cuando el gobierno nacional decide cerrar los molinos
porque eran competencia para los molinos de las zonas del norte, de la zona de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa. Cierran los molinos, entonces la producción tuvo que ir virando a, digamos, para mantener el ganado, hubo que sembrar unas pasturas, digamos, virar a una producción de alfalfa para hacer fardos. Y bueno, lo que era antiguamente la producción que se hacía familiar en las chacras, acuérdense que había 400 chacras, y esas chacras se fueron particionando bueno, a partir de que las familias fueron heredando, fueron dividiendo para sus hijos fueron vendiendo, y bueno, la producción que antes era en una chacra de 100 hectáreas, se fue achicando hasta digamos, hoy por hoy la parcela tipo tiene 10, 15 hectáreas, imagínense cómo se fue achicando, y fueron apareciendo cada vez más productores. Antiguamente eran 400 productores, hoy por hoy estamos hablando de 2.500 productores en el valle. También aparece hoy la figura, digamos, del horticultor, que mayoritariamente son horticultores de origen boliviano, y se están regando aproximadamente 1.200 hectáreas de hortalizas, que la mayoría se consumen entre el Valle y Comodoro Rivadavia, que es el mayor comprador, digamos, de la provincia de Chubut. La producción que tenemos en el Valle es muy buena, de buena calidad, pero está acotada al tiempo que tenemos nosotros, es un verano muy corto. Digamos que tenemos 29 heladas en toda la temporada, y las últimas heladas son en noviembre, así que desde diciembre hasta marzo es la cantidad de producción más grande que se produce, digamos, en cuanto a hortalizas, y después luego, bueno, se hacen hortalizas de invierno. En cuanto especies, son muy pocas, digamos, las que resisten el frío, pueden ser una selga, una remolacha o un ajo, plantados fuera de término, ¿no? Lo que sí, la producción de ganado, digamos que se traen vacunos desde la cordillera tradicionalmente, en la época de invierno, para engorde, ¿sí? También se traen ovejas de refugio, que son las ovejas que viven en la meseta y que ya no sirven para tener cría, entonces se traen para engorde y, bueno, y se consumen localmente. Ese es los tipos de producciones. Después tenemos producción de cerezas, que ha empezado hace algunos años, pero es un nivel muy chico porque son aproximadamente 200 hectáreas en todo el valle. Y bueno, pero lo que tiene es una muy buena calidad de exportación, así que la mayoría eso se exporta a países asiáticos y hacia Europa. Y bueno, ese riego que es para los cerezales, hoy por hoy, en esta época que transitamos, están utilizando riego preventivo, un riego que se hace antihelada, para crear una nube de frío que congela la fruta y las hojas, pero no permite que bajen de cero. O sea, pueden hacer 8 grados bajo cero, pero siempre con ese riego antihelada se va a mantener una cámara de frío a 0 grados. Entonces, se congela todo el producto y no se desmerece la fruta para poder exportarla, ¿no? Que no pierda calidad de producción. En la parte de vacunos, bueno, eso ahora, a partir de que se hicieron los canales cementados, hubo un mejoramiento en cuanto a la producción. Antiguamente se hacía para fardos la producción y para alimentar los vacunos y los ovinos. Y lo que quedaba como sobrante, como remanente, se vendía para la meseta para alimentar en las épocas invernales, cuando las ovejas no tienen alimento. Hoy eso cambió un poco con la incorporación de tecnología a través de la gente de Corfo y de provincia. Hubo un asesoramiento grande a productores y hoy se están produciendo rollos que se trabajan con menos cantidad de gente, porque el tema del valle hoy es que no hay mano de obra.
Entonces, lo que se produjo es esa incorporación de tecnología. Entonces, con menos manos, hoy se pueden producir, bueno, imagínense, el tamaño de un rollo de alfalfa o de pastura equivale a 10 fardos. Entonces, con una sola persona, quizás, teniendo la tecnología, ya se puede optimizar menos tiempo y mejor producción. Entonces, ya se cambió esa alimentación de los animales por fardo, y también se incorporó el alimento, digamos, como se llama, a corral, el feedlot, con alimento balanceado, que viene un poco del norte y también se produce algo en el valle, con la cooperativa de 28 de julio, que es Copalfa, y bueno, con eso se logra una buena ganancia de peso, porque acuérdense que nosotros tenemos el verano muy acotado. Si bien es muy intenso, el tiempo, bueno, hay que ganar el tiempo para engordar los animales para que se puedan vender. Entonces, bueno, ese alimento balanceado suplementa un poco el pasto, ¿no? Y también se están haciendo los silobolsas, que se hacen con una pastura cortada verde, se le incorpora una bacteria, y eso se produce un fermentado, y bueno, para los animales es una cosa muy sabrosa y les permite ganar bastante peso en poco tiempo. Eso es el tipo de producción que tenemos hoy. Los canales, volvemos a los canales de riego. En los canales se corta el agua a partir del 1 de mayo, que es el día del trabajo, se corta el agua y se deja un mes de descanso para que los canales se vacíen y se sequen. Y bueno, después viene la época de limpieza, que antiguamente se hacía, bueno, como decía Nelsi, con las palas a caballo. Y bueno, eso fue virando cuando la Compañía Unida de Irrigación desaparece en el año 40, 44, aparece la figura de Agua y Energía, que Agua y Energía estaba en todo el país y se encargaba de limpiar los canales, mantenerlos en todo el país, porque hay diferentes sistemas de riego en nuestro país. Y bueno, el sistema nuestro, al ser a la demanda, es diferente de otros lugares del país, que es contornado. Entonces, bueno, había que hacer una forma de limpieza que rindiera. El sistema nuestro siempre es deficitario, siempre los sistemas de riego son deficitarios. Y Agua Energía complementaba con las ganancias que tenía, porque ellos también tenían los diques, el sistema energético nacional. Entonces, toda la energía que producía el dique ameguino lo suplementaban ellos con el faltante de dinero por ahí que hubiera de lo que abonaban los regantes, y con eso se mantenía. Entonces ahí se produjo un mejoramiento en cuanto a algunas obras de riego que habían quedado obsoletas, porque imagínense que hay obras que hay que ir renovando, que se van deteriorando, puentes, tajamares. Para los chicos que no conocen lo que es un tajamar, es una obra que está sobre el canal, que produce que se levante un nivel. Entonces son una serie de compuertas que hacen que, si uno las baja, se levante el nivel del agua y ahí ellos puedan regar. Hay zonas que son muy altas. Si ven, en el valle tenemos una cantidad de desniveles, o sea, no tiene mucha pendiente el valle nuestro, pero hoy se van sistematizando y, bueno, se van tratando de regar las zonas más altas para ponerlas en producción y ganar mayor cantidad de tierra, ¿no? Entonces, esos tajamares embalsan el agua y así puede lograr el nivel adecuado para poder ingresar en las parcelas, y con eso se va regando. También con el tema de los canales cementados, se incorporaron muchas áreas altas que antiguamente no se podían regar. El canal cementado lo que hace es que, al tener cemento, no tiene filtraciones, porque imagínense que los canales de tierra van pasando por lugares arenosos o lugares que tienen grava, y esos canales tienen pérdidas, se va infiltrando el agua en el mismo fondo del canal. Y bueno, nosotros en Boca Tomá, en el canal norte, supónganse, entramos 15 metros cúbicos, pero quizás a Trelew el canal va llegando con cantidad de agua mucho menor, digamos. A Trelew llegamos casi con
2 metros cúbicos. Imagínense cómo se va consumiendo el agua en el camino a través de lo que van regando los mismos productores y cuánto se va infiltrando también, ¿no? Entonces, bueno, los canales cementados habían mejorado la entrega de agua. Uno puede tener el canal mucho más alto y una sección más chica, pero bueno, también esto tiene que ir acompañado de una especialización para la gente, dar un curso para regar, porque imagínense que tenemos los mismos canales desde 1886 y cada vez tenemos más cantidad de productores. Entonces, si no hay un turnado, hoy por hoy hay momentos que en la época máxima de demanda, por ejemplo, nosotros tenemos 4 riegos fuertes, donde la gente está regando y bueno, se empieza a bajar el nivel de los canales, porque si no hay un turnado para que alcance el agua a la gente, o sea, si yo tengo 15 metros cúbicos y bueno, tengo un producto que está regando hoy al mismo tiempo que 4 o 5, el agua no le va a alcanzar, tiene que ser distribuida en forma equitativa. En los canales más chicos sí se distribuye en forma más equitativa porque hoy rega el de la boca, después rega el del medio, después rega el del final. Hay un turnado que se va haciendo por común acuerdo entre los mismos vecinos. Pero hay veces que se está regando un canal comunero y otro a la vez, y hay 4 o 5, entonces el agua no alcanza si no hay un turnado. Antiguamente, como comentaban los antiguos tomeros, había en cada boca de cada canal comunero una tablita con los nombres de cada uno, y cada regante ponía un palito en su nombre, y tenía clavado en la tablita cada palito. Entonces, bueno, hoy rega fulano, mañana rega mengano, entonces ellos ya iban haciendo ese turnado. Eso hoy se perdió. Y bueno, van regando de forma un poco más, digamos, desastrosa, digamos, no tan mala, pero se podría mejorar, porque si hubiera un tornado hecho en una planilla y organizado entre los mismos regantes, se podría entregar mejor el agua. Eso por un lado. Y después, el control del agua se achicó mucho, porque imagínense que en la época de la Compañía Unida de Irrigación había casi 35 y 40 tomeros. Eso tenía mejor control en cuanto a la limpieza y la entrega de agua, porque imagínense que tener un tomero que le va entregando compuerta por compuerta a cada chacarero, según cuando le tocaba el turno, eso tenía un mejor control para ver que hoy, por ejemplo, está regando fulano, y si estaba regando mengano, no le sacara el agua, no le robara el agua para ponerse a regar, porque hay canales que pasa eso. Está regando un vecino, un chacarero, y el otro ve que pasa el agua por la chacarera y va y le abre la compuerta y se le pone a regar y le baja el nivel. Entonces, si uno tiene que regar una alfalfa, necesita un buen caudal para regar en el menor tiempo posible. Porque nosotros tenemos unos suelos en el valle que son muy variables, pero son en algunas partes muy pesados. Entonces, para regar una alfalfa, la alfalfa tiene que tener un riego muy fuerte en poco tiempo, porque si pasa más de 8 horas la raíz de la alfalfa con agua, se ahoga y se muere la planta. Entonces, la mayoría de los chacareros que son productores de pasto y de alfalfa tienen eso ya en conocimiento, ya porque ya viene transmitido de generaciones. El tema es que a veces hay conflictos con los productores hortícolas que ellos tienen otro sistema de riego. Ellos tienen el canal muy alto, con tajamares puestos, y filtran. Ellos le llaman filtrar alargar. Muy poco nivel de agua, pero todo el día continuo. Entonces, siempre se producen esas desavenencias entre los productores, que hoy por hoy, imagínense que nosotros manejamos todo el sistema de riego con 5 tomeros y un guardadiques. Entonces, al tener menos cantidad de personal, no se puede distribuir de forma equitativa. Entonces, solamente la compañía de riego se encarga de cuidar los canales principales, secundarios y terciarios. En los comuneros sería imposible porque imagínense que nosotros estamos hablando de 360 kilómetros que maneja la compañía, y a eso habría que sumarle 700 kilómetros más que son los que tienen los canales comuneros. Entonces, bueno, ahí si uno quisiera manejar de una forma más eficiente, lo que podría hacer es
digamos, ponerse de acuerdo los vecinos en cada canal comunero y pagarle a un peón que vaya recorriendo y él sea el que les vaya regando. Sería la figura de canalero que figura en otros sistemas de riego del país, ¿sí? Así que bueno, eso es el panorama de lo que tenemos hoy. En cuanto a los canales segmentados, volvemos, se le colocan unas compuertas automáticas que esas facilitan el agua que esté el canal lleno completamente y a medida que se vaya vaciando, se va llenando, se van abriendo las bocas, tienen una especie de saltos, son como unos diques que se van abriendo automáticamente, ni bien se va bajando el nivel del agua. Entonces con eso se asegura que se invirtió el rol, entonces el productor que está al fondo, el primero que va a regar y va a tener agua, y el de la boca la va a ver pasar hasta que se complete su dique y se llene. Eso es una forma de organizar el riego sin tener que estar en forma humana, digamos, presencial. Ese es el sistema como ha mejorado un poco. Después, bueno, acá en la compañía de riego se ha mejorado un poco desde la época de Agua y Energía. Se empezó a digitalizar información que teníamos planos desde el año 70 que estaba muy desactualizado en la información catastral. Yo mismo hice información digital en forma de plano, un plano de cultivos y de uso del suelo del valle. Eso lo hice en el año 2013-2014 y bueno, eso quedó a disposición de los productores y de los organismos que luego lo usaron las chicas del CEMPAT para replicar el video que salió hace poco, en el año 2019. Las chicas del CEMPAT empezaron a utilizar esa información como base para hacer un plano, entrenar a los sistemas de drones para hacer un plano digital del valle nuevo que se va haciendo periódicamente. Así que, bueno, por lo menos nos sentimos orgullosos de haber servido como base para dar el salto a la digitalización de la información. Hoy por hoy, eso es una cosa muy, muy valorable porque sabemos para qué se está usando el agua, cuánto consume cada cultivo, por ejemplo, bueno, en cuánto se usa de alfalfa, cuánto se usa de pastura, cuánto se usa de cereza y para cuánto usan para las hortalizas. Así que, bueno, por lo menos ha servido ese tipo de información para actualizar los datos. Así que, bueno, les voy cerrando la charla para no hacerlo muy extenso, porque por ahí la parte muy técnica a los chicos por ahí se les hace aburrido. Y, bueno, no sé si ustedes o alguno de los chicos quieren hacer alguna pregunta. Acá estamos a disposición. Gracias, Pedro. Muy interesante también, muy complementaria de todo lo que venimos trabajando y bueno, yo pensaba respecto a una de las actividades que tenían y que les había costado un poco a los estudiantes ejemplificar unas frases que les habíamos dado y una de esas frases era que justamente las actividades agrícolas y ganaderas tenían muchos condicionantes naturales. Y ahí vos hablaste mucho de los cultivos del valle y la temporada corta que hay para producir todo lo que hay acá, y bueno, pensaba que eso les iba a servir también para poder enriquecer esas respuestas. Perfecto. Y, bueno, todo lo que se complementa con lo que comentaba Nelson, ¿no? Sí. Esto de reconocer también el tiempo que tenemos del sistema de riego y que casi sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. Muy interesante. También bueno. Quería justamente Pedro, esto. Tenemos unas imágenes, unas fotografías sacadas por vos también. Si querés las podemos pasar. Sí, no hay problema, pásenlo más bien. Nancy, ¿querías decir algo? Sí, quería contarles que cuando los colonos empiezan a desarrollar, buscan los Andes justamente primero porque el valle era agrícola y los Andes iba a ser pastoril. Y finalmente también buscan Sarmiento, que lo pueblan,
y esa va a ser una colonia agrícola pastoril que va a buscar justamente en Comodoro la salida al puerto. Y como decía Pedro, después que de mitad de 1940, cuando se nacionaliza todo y cambia la funcionalidad, ahí es donde justamente la producción de alfalfa va a venir también a servir para el engorde del ganado de la cordillera. Entonces, en algún punto va a ser funcional el valle para los Andes y viceversa. Además son imágenes muy artísticas. Desde mi área admiramos siempre, hemos trabajado con Salgado, con muchos fotógrafos, y bueno, justo nos venían muy bien estas fotos para mostrarles. Ahí está Adrián López. Son productores del valle que, bueno, yo tengo la otra profesión mía, que es la parte de fotografía, así que, bueno, se complementa a mi trabajo, porque yo vine hace 9 años al valle. Yo soy de la zona de Bahía Blanca, he trabajado mucho en la zona de Pedro Luro, y siempre trabajé con productores. Y al llegar al valle y recorrer todos los días, es como que uno va empezando a querenciarse el lugar donde uno está viviendo. Y yo pienso en cómo reflejar lo que uno vive diariamente, la historia, porque una foto es historia. Uno la saca en el momento que la captura, ya va quedando en el tiempo atrás. Y eso es un registro que yo trato de guardar para que quede de los pobladores que hoy veo, que quizás el día de mañana no estén, y ya eso es historia. Y trato de reflejarlo para que quede para las generaciones futuras y que vean cómo se producía en el valle, cómo se está trabajando hoy, y bueno, que quede un legado, ¿no? Para la misma gente que se interesa en la historia del valle y de Chubut, ¿por qué no? Así que bueno, ahí ven productores hortícolas, cómo se trabaja. Es un sistema muy familiar. El sistema hortícola se trabaja toda la familia, desde el más chico hasta el más grande, con mucho cuidado. Eso fue mutando. Digamos que antiguamente lo hacían para subsistir las familias de descendencia galesa. Hoy se maneja como les comentaba hoy, con menos cantidad de manos, y se han volcado más que nada a la producción de pastura y de alfalfa, y en cambio el productor hortícola ha ganado espacio con la producción que hoy alimenta la provincia. Digamos, eso es muy, muy loable, porque si bien entra mucha verdura y muchas hortalizas que no se consiguen acá, entran del norte, la producción del valle es de mucha calidad, y eso es lo que incorporamos nosotros en nuestro organismo. Se incorpora los nutrientes de la tierra, o sea que uno donde vive incorpora a la tierra a través de los alimentos que se producen localmente. Ahí tenemos una familia de tomeros, son los Richards de Dolagon, que está Guillermo Richards, que era el tomero antiguo, él ya se jubiló, y ahí están los 2 hijos que hoy trabajan de tomeros y andan recorriendo continuamente los canales. Ahí tenemos otro productor hortícola, don Juan Sixia, que él anda recorriendo, es el único productor descendiente de españoles que hoy trabaja de la producción hortícola. Y él con sus 89 años sigue trabajando él solito la chacra y cuidando. Uno va a la chacra y ve que casi ni se usan agroquímicos, así que es una verdura totalmente sana y consumible sin ningún perjuicio para la salud. Ahí tenemos, esa es la zona justamente cerca de Casalata. Ahí anda un muchacho llevando el ganado para la chacra, cambiando de lote. Y ahí vemos a la abuela con el nieto cuidándolo, y mientras cuidando el riego por surcos en las chacras. Esa es la zona de Treorqui. Acá tenemos... Cambiaron el caballo por la noche. Sí, hay muchos que se actualizaron. Hay que llegar a diferentes lotes que están por ahí a 4 o 5 kilómetros. Antes se tardaba más tiempo, ahora hay que llegar en cuatri o en moto. Claro.
Además de los perros que ayudan, los border collie y demás, las motos, los cuatri. Eso es innegable, como ayudan los perros para llevar el ganado, ayudan mucho. Tenemos una imagen del río Chubut, en la zona entre Treorqui y Drobagá, se ve cómo se ha ido cerrando también. Esa es una cosa que en algún momento la provincia va a tener que limpiar, porque hoy, ante una crecida eventual, digamos, están los pronósticos de la gente de la Universidad de la Patagonia que va a ir mermando el riego. Entonces, por eso es lo ideal el tema de volver al turnado, que se fue perdiendo en el tiempo, para poder entregar el agua de mejor manera, ¿no? Para que le alcance a todos. Si bien tenemos un sistema que hoy es a la demanda, y es un sistema bastante ecológico, digamos, porque permite que el agua que se va entregando a los canales se devuelva al río. Si uno va a la zona de Mendoza, de San Juan, se ve los ríos secos, los cauces de los ríos secos, porque se deriva completamente, y toda esa agua se entrega a las chacras, pero se evapora. Y tienen grandes problemas porque naturalmente el río, por ejemplo, que nacía en Mendoza, moría en La Pampa, y la gente de La Pampa también regaba, y bueno, los cauces hoy los ve tan secos y no tiene forma de aprovechar eso. Ecológicamente es un desastre. Y acá en Chubut tenemos la suerte de que, si bien no se riega de forma muy eficiente, el río lo tenemos lleno de vida, porque esto es un oasis. Hay que pensar que toda la provincia es casi desértica, porque digamos tenemos la parte de la cordillera que es muy acotada, y la meseta tan grande es un desierto muy grande. Y donde estamos hoy es un oasis de 40.000 hectáreas que se riegan 18.000, y se podría aumentar a 25.000 hectáreas, cambiando la forma de riego. Y este oasis hay que cuidarlo porque es uno de los pocos que tenemos. Si bien tenemos el Valle 16 de Octubre en la zona de Trevelin, pero ellos riegan con el agua que viene de las montañas. Y en la zona de Sarmiento, que también se riegan unas 20.000 hectáreas, somos uno de los pocos valles que quedan australes y que hoy por hoy producen el alimento para el futuro, digamos, porque si no mejoramos la forma de regar y de cuidar lo nuestro, quizás la parte de desierto avance sobre los valles, y ahí vamos a tener que cambiar de lugar para vivir. Y uno, donde se ha querenciado y tiene su familia, quiere cuidar para seguir viviendo, ¿no? Ahí vemos una parte de frutales, de cerezos. No veo mucho porque estoy con el teléfono, pero bueno, sí, son unos cerezales acá cerca de Gaiman. Ahí vemos ganado vacuno también, que ahí ya están haciendo su digestión, ya se han alimentado y están rumiando. ¿Y qué más podemos ver acá? Bueno, las tradicionales casas, esto es en la zona de Bringuín. Hay casas, antiguamente las chacras se les ponía nombre para identificarse, como decía Nelson, cómo se identificaba cada chacarero, le ponían el nombre a cada chacra para identificarse, como estaba Casalata, como estaba Glandur, estaba Drobamaur, y bueno, han quedado las construcciones históricas con mayor o menor cuidado, y bueno, ese es un legado que ha quedado hoy en el valle. Otra imagen del río que tenemos para ver, y bueno, esa es una casa antigua de colonos galeses, Penture, que ha quedado. Uno la ve cuando va de Gaiman a Dolón por zona de chacras, la ve a la vera del camino. Si bien ha quedado abandonada, está a la vista, es un atractivo más del valle, ¿no? Ahí tenemos una zona de pastura rastreada ya preparada para recibir la siembra. Sí, es una foto invernal. Y esta es una foto sacada desde la parte de la angostura del valle. Se le llama angostura porque
ahí se ve el río y de margen norte, para donde está apuntando, pasa el canal terciario 3 Norte, que es el canal redondo, pasa el camino también del otro lado, y desde donde está tomada, que no se observa, está el canal sur, y después ya tenemos el camino, y después viene la barda, así, la barda en picada. Entonces se le llama Angostura porque es el camino que pasa justo donde pasan todos los canales y el río. Acá tenemos otra imagen del río Chubut, con su característico verde que ha cambiado. Antiguamente, con las crecidas, la gente de hoy habla con los chacareros antiguos, y el agua del río hoy viene clara. Antiguamente venía muy turbia, pero era porque venían las crecientes que venían en la época de deshielo, y eso impermeabilizaba un poco los canales y tenían menos filtraciones. Pero el tema es que se llevaban toda la cosecha y toda la producción de la gente. Al hacerse el dique en el año 60, eso se controló y aseguró agua. En el dique tenemos agua asegurada para el próximo año. Siempre con el deshielo que hay en este año, tenemos el agua de riego asegurada para el próximo año. Ahí tenemos una imagen invernal acá de la zona de la Angostura también. Y siempre, bueno, el río que da vida a nuestro valle, que sin el cual no se podría asegurar el agua en los canales para poder regar, ¿sí? Así que bueno, mientras tanto pasan las imágenes, por ahí los chicos si quieren preguntar, no hay ningún problema, estamos acá a disposición para ellos. Creo que no nos va a quedar otra que proyectar un viaje para el año que viene, si pasa todo de la pandemia, con los estudiantes y poder ir a verlos en vivo. No hay ningún problema. Los chicos de algunos colegios secundarios como el CAMUI, todos los años tenemos un viaje que se hace en esta época de riego a Bocatoma, y ahí se les comenta para que ellos mismos observen cómo ingresa el agua en los canales, y se ve el azul, que es el diente que está construido en el río, para que ingrese el agua en los canales, y ahí se les cuenta un poco la historia, y bueno, lo ven en vivo y en directo. Eso se puede planificar, no hay ningún problema, pero ahí nosotros charlamos un día con la gente de la Bocatoma y los llevamos, no hay problema. Yo por ahí paré en esta foto porque Sí. me trae, más allá de que toda la charla me trae muchos recuerdos de mi infancia y de no mitad de mi infancia, en la charla vos nombraste a esto, y por ahí Sí. quería saber si las y los estudiantes tenían idea de lo que estábamos viendo en la foto. Ese es el riego antihelada que les comentaba hoy, para que lo vean gráficamente. Eso es la capa de hielo que se les hace encima de los cerezos, de los frutales, para que no se pierda la producción. Digamos, hoy les comentaba que tenemos 29 heladas, y una helada en época de floración, bueno, quema todas las flores, y bueno, un poquito más adelante, una helada, cuando está el fruto formándose, casi pueden dar pérdidas totales. Sería imposible producir sin ese riego antihelada. Antiguamente lo hacían con humo, lo hacían con bosta de caballo, en tambores, y se encendía, y con el humo se lograba aliviar. Pero el tema es que necesita mucha cantidad de gente para prender y mantener eso encendido, digamos, durante toda la noche. Hoy por hoy hay sistemas automáticos que están enchufados y tienen controles de temperatura que donde ya va de 0 grados se inician automáticamente y generan esta película de hielo sobre las plantas para que no se pierda la calidad, digamos. Se mantiene esa cámara de frío con el hielo protegiendo las plantas, y cuando baja de 0, es como en la cordillera, cuando hay una nevada y cae una helada arriba. Y entonces la nevada protege las plantas que están bajo la superficie de ese hielo, entonces la helada no quema. Si bien es 0 grados, pero mantiene la calidad, digamos, de la fruta, y de las plantas la mantiene vivas, ¿sí? ¿Esto es lo que se llama riego por aspersión en otros lugares? Claro, hacen riego, es un riego por aspersión, pero para proteger, digamos. Hay
Hay otros lugares que tenemos en el valle que han empezado con riego por aspersión, que es una chacra en particular que tenemos ahí cerca de la zona de Bethesda, y ellos hacen riego por pivot, ¿sí? Ponen los aspersores sobre el suelo a unos 50 centímetros y, bueno, hacen en forma de círculos, van regando con la cantidad de agua requerida, que ellos ya la programan, y esa cantidad de agua está diseñada para que no llene la napa freática, no la suba, y que no se pierda, porque acá en la Patagonia tenemos mucho viento, entonces, bueno, sería imposible si estuvieran a mayor altura, se perdería mucha agua. Entonces eso es un sistema de mejor calidad de entrega de agua. Ahí se ven Miren lo que es esa foto. ahí se ven las estalactitas formadas en las hojas protegiéndolas del frío. Eso para los chacareros es esperanza. Sí, eso quiere decir que anduvo bien y que no se va a perder la producción de fruta. Tal cual. Quiere decir que todavía hay esperanza y hay que esperar la próxima helada. Exactamente. Sí. Acá tenemos el canal Colina, que se ve en un amanecer, que es el que va costeando la loma. Y ese es el río en una época de bajante, que se nota cómo puede llegar a bajar bastante, pero, digamos, puede haber poca agua en el río, pero es porque están guardando la gente del DIC, es para asegurar el agua para que no falte para la próxima temporada. Y este es un canal de riego, el canal secundario 6, en Brinwin. Ahí ya se ve cómo está toda la zona sistematizada, cómo mejoró y cómo se levantó el nivel del agua para que se pueda entregar más agua al final del sistema. Y está cementado. Está totalmente cementado, son casi 9 kilómetros de cementado. Tenemos a don Enrique Williams yendo para el potrero para regar. Claro, con la pala para abrir las acequias. La pala para regar al potrero, exactamente. Divinas las fotos, la verdad que un lujo, da ganas de ir ya, pero bueno, vamos a tener que esperar un poco. Ojalá el año que viene. Preguntas, sí. comentarios, a ver. Yo tengo una pregunta que se divide como varias preguntas, ¿no? Que es relacionado con los alimentos. Sí. ¿Qué alimentos en general se cosechan en el valle? ¿Cuál es el que mayor se produce? Sí. El que más se exporta y el que más se consume. Bien. Bueno, el que más se produce, bueno, es hoy el alimento es en cuanto a ganado vacuno, y lo sigue en cuanto, digamos, a cantidad de hectáreas, ¿no? que se están entregando para ganado vacuno. Esa es la mayor producción. Después sigue el engorde de ovinos. Y después, bueno, en cuanto al alimento humano, hoy tenemos mucho las hortalizas, que yo hoy les comentaba que eran 1.200 hectáreas en el valle. En cuanto a hortalizas, podemos diferenciar que tenemos producción de papa, después tenemos hortalizas de hoja, como es acelga, lechuga, después tenemos producción de cebolla, también está empezando a crecer un poco la cebolla que se había perdido. Y la papa también, bueno, se recuperó, y hay dos variedades de papa blanca y papa colorada, que eso también se está consumiendo acá en el valle. En cuanto a exportación, tenemos dos productos, que es el cordero, digamos, que se está exportando para Europa, y la cereza, digamos. Esos son los dos productos estrella del valle para exportación. Hoy se está empezando a implementar un poco de olivos, pero los olivos tardan un tiempo en desarrollarse las plantas, así que bueno, eso lo veremos quizás a futuro si prospera o no, pero bueno, es un producto que se está empezando a instalar en lugares quizás que no sean de tan buena calidad de tierra, pero para agarrar lugares altos que se habían dejado de producir porque no eran muy rentables. Entonces, bueno, el olivo está ganando ese espacio. No sé si eso responde a tu respuesta, a tu pregunta. Sí, también
También tenía ¿Alguien otra más? pregunta, que es básicamente cuál es la importancia del valle para el comercio provincial, ¿no? Y bien, el comercio provincial, bueno, imagínate que hoy por hoy la producción del valle es una de las pocas que se alimenta. Se usa exclusivamente provincial, porque es una producción, como les contaba hoy, muy acotada, pero es de muy importancia por el valor nutricional, digamos. Tenemos unos productos excelentes, si bien es muy poca cantidad, son productos de excelente calidad alimenticia, ¿sí? Hoy la provincia, la mayoría de sus ingresos los obtiene casi del petróleo, y lo que es producción agrícola en cuanto al nivel de los ingresos de la provincia es el 1%. Imagínense que es muy poco comparado con lo que da de ganancias del petróleo, pero si ponemos en la balanza la producción de venta de carne que está ganando terreno acá en el valle, sí, tenemos unos valores importantes que están creciendo exponencialmente, y bueno, aparte de la producción de horticultura que está alimentando a la provincia, ¿sí? Con respecto, hola, perdón. Hola. Con Sí. respecto a lo que preguntaron recién, bueno, sobre la producción agrícola y demás, se me acaba de ocurrir una pregunta que no sé si tiene un porqué o algo así, pero yo estoy viendo que por lo menos acá en Madrid, en algunas verdulerías, es como que hay pocas verduras, frutas, y como que eso está como parado eso. Sí. Bueno, ¿A qué se debe? Oh. Quizás hoy sea por el tema de la pandemia, que ha frenado mucho la producción. Imagínate que, bueno, hay productores que viven en la chacra, pero quizás no puedan sacar su producción. Lo que es verdura de hoja recién ahora está empezando a salir a las verdulerías, que es la producción más temprana que se da. En cuanto a cebolla, quizás tenemos que esperar hasta fin de año, el papa lo mismo. Entonces, como que por ahora va saliendo lo que es más rápido, el crecimiento más corto, y eso es lo que por ahí se está entregando hoy en las verdulerías. Se puede quizás suplementar con lo que entra de verdura del norte, pero bueno, ya uno se nota la diferencia de calidad. Nosotros al estar en la Patagonia, que es un valle muy aislado, nosotros al estar tan lejos el flete es muy caro, entonces siempre tenemos la verdura de menor calidad que viene del norte. Nunca tenemos una cantidad de verduras de buena calidad alimenticia, digamos. La mejor que podemos obtener es desde el valle, y tarda un tiempo en desarrollarse y cultivarse, porque imagínate que el agua, yo les contaba hoy que se corta el 1 de mayo, y lo que no les dije es que se larga el 9 de septiembre. Entonces ahí es cuando se empiezan a activar de vuelta los cultivos. Solamente se dejan algunos cultivos de hoja que son muy acotados, porque no hay agua de riego, y si no hay riego no hay producción. Ese es el tiempo que se deja para la limpieza invernal. Entonces, cuando se larga el agua es cuando ahí ya se empieza a producir realmente de nuevo el alimento para vender en las verdulerías, ¿sí? ¿Y hay producción por invernadero o solamente es tierra? Sí, lo que pasa es que es mucho más acotada, digamos, hoy les decía que eran 1.200 hectáreas de hortalizas. Si sumamos en cuanto a cantidad de hectáreas de invernaderos, quizás tengamos 100 hectáreas, es muy chico la cantidad de invernaderos que hay. Y porque el invernadero, fuera de la época de riego, que se usa en los canales, se alimentan a través de pozos de bombeo, y el bombeo, el agua de subsuelo que se usa para regar, hay muchas veces que es de una salinidad muy alta, y por ello no es muy buena para producir buena calidad de alimentos. Entonces, como es muy caro también ir perforando diferentes capas para obtener agua de mejor calidad, entonces quizás los productores se arriesgan a producir con el agua de riego de canales, y no tanto por ahí de perforación. Entonces, lo que te acota mucho, te achica mucho la cantidad de superficie que vos puedas cubrir con cultivo bajo cubierta.
Tengo una pregunta. Sí. Cuando las profes nos mandaron un trabajo, uno de los puntos era averiguar cómo era que creíamos que era el riego en el Birch. Yo me encontré con una nota del diario Chubut en la que dice que el Birch es de 2016, que en el Birch se utiliza el triple del agua necesaria para el riego. Quería preguntarte si sabes si esto es real y si en caso de que sea real, si actualmente ya se pudo haber regulado. También la nota dice que no hay ningún tipo de ente que lo regule, al menos en 2016, es un poco vieja la nota. Está bien. Te comento, eso es lo que yo hoy les comentaba de el uso del agua, porque esos valores salen de los que se afuera. Yo soy el técnico que es el que está midiendo, porque uno puede medir los valores en boca toma y los valores en treleu, por ejemplo. Y te va a bajar mucho así la cantidad de metros cúbicos que se están consumiendo. Uno en realidad pone consumiendo, pero en realidad es el agua que uno está midiendo. Por ejemplo, yo mido 15 metros cúbicos en boca toma y entre luego tengo 2 metros cúbicos, digo, esto me lo consumió toda la gente. Y no, en realidad es que hay algunos puntos de retorno que van hacia el río, que eso es lo que yo les comentaba hoy, que ese es el sistema como es un poco más amigable con el ambiente, digamos. Uno puede pensar que se derrocha el agua, puede decirse de cierta forma, pero si uno se pone en la balanza y ve que el agua está volviendo al río para mantener todo el ecosistema, no lo pienso como un derroche. Lo que sí podría llegar a mejorar es la forma del turnado de riego para que alcance a los regantes que están más en cola del sistema para el lado de Rawson. Eso sí se podría llegar a mejorar. Es que incluso hoy el municipio de Rawson está trabajando con los productores para mejorar el tema de la entrega de agua, mejorar los suelos, porque a medida que vamos para la costa tenemos suelos de peor calidad, digamos, porque son suelos que han estado bajo la influencia marina y son suelos con más sal disuelta, digamos, más salitre, como uno puede ver en la zona de la Laguna Negra, y tiene mucho salitre, entonces cuesta mucho producir. Hay que hacer unas labores de campo muy costosas que hoy son imposibles. Saldría más caro producir en esas tierras que producir en 28 de julio, lógicamente que tenemos los mejores suelos. Entonces, volviendo a la pregunta, hoy es un sistema mixto que nos permite devolver el agua al río y no dejarlos totalmente secos, que sería un desastre ecológico, digamos. Hoy es un riego a la demanda, y al tener ese riego a la demanda nos permite ese movimiento de que el regante use el agua que necesita, porque el mismo regante, si echa agua en exceso, va a matar sus plantas, entonces a él no le conviene echar agua en exceso. Lo que sí, al devolver el agua al río, permitimos que se mantenga el ecosistema y que las mismas ciudades puedan tomar agua para el consumo humano, ¿no? Gracias. No, por nada. Una pregunta. Ay, perdón. Sí. Sí. ¿Valen? Si alguna vez en estos años se intentó sembrar algo o producir algún alimento en el valle y no dio buenos resultados, ¿y por qué? Históricamente, bueno, el valle no ha cambiado mucho en cuanto a su producción. Lo que sí ha ido exponencialmente es la producción de hortalizas, bueno, que aumentó desde el año 80 a hoy, bueno, en esas 1.200 hectáreas que les hablaba. Se han intentado hacer algunas pruebas de otro tipo de cultivo, pero no se veía el tema de la venta, no estaba bien estudiado ese tema. Por ejemplo, se intentó hacer producción de papa para semilla para exportar a Brasil. Se dio una papa muy buena, pero después no hubo precio para el productor, para que valiera la pena hacer esa inversión, ¿no? Digamos, en cuanto a producción de olivos, hoy por hoy lo están haciendo gente que tiene un capital mucho mayor, que no es productor tradicional del valle. Por eso hoy esa gente obtiene unas tierras de menor calidad, pero tratan es una inversión muy grande, que hay que ver si el retorno vale la pena, ¿no? La mayoría de los cultivos en el valle ya están instalados
Quizás se pueden probar algún cultivo nuevo, pero habría que estudiar más que nada el tema del retorno y de la inversión, ¿no? Por ejemplo, un solo productor que hoy les contaba que tenía riego por pivot, instaló todo ese sistema, pero el productor viene de una zona del norte, tiene campos en la zona del norte que son los que le permiten hacer esa gran inversión inicial, que no sé si un productor del Valle podría hacerla y que le retorne esa plata, ¿no? Para poder seguir produciendo. Es muy costoso todo hacerlo hoy en la Patagonia. La mayoría de las cosas vienen de afuera y pagan mucho flete, y también el tema de hacer una producción nueva hay que ver si se justifica esa gran inversión, ¿no? Esto relacionado con la pandemia, ¿cómo atraviesa el Valle con su producción? Al principio de la pandemia, ¿no? El Valle, bueno, hoy les contaba, se ha frenado un poco el tema de las ventas. Más que nada se ha trabajado mucho con el tema del flete para vender pasto para la meseta y para la cordillera. Y bueno, cada productor, la mayoría de los productores hortícolas, todos tienen verdulería, todos han tratado de sacar su producción a través de esos puntos de venta, pero hoy por hoy, digamos, la producción de verduras recién inicia, así que quizás ahora cuando se empiece a abrir el tema de la pandemia, de la circulación nuevamente, esa gran cantidad de movimiento de dinero, digamos, que se empieza a mover ahora en verano, por ahí pueda suplementar la falta de movimiento durante la época invernal, ¿no? Muy bien. Muchas preguntas, muchos comentarios. ¿Alguien más quiere? Yo pensaba, cuando hablabas de la importancia del río, pensaba en la primera foto que nos mostraba Nelsis con la comparación del arado de Egipto, y me acordaba, bueno, de la cuestión del Nilo como la arteria que le da vida a este territorio, y nuestro también como fuente de vida de nuestro valle, ¿no? Ahí también ese paralelismo. Los territorios que padecen esta cuestión de la sequía, y qué importante es el cuidado personal del agua. Sí, sí, sí. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Quieren preguntar? Nelsis sigue estando acá en la clase, así que también si le quieren volver a hacer preguntas, estamos abiertos, y si no, vamos cerrando esto. No sé cómo están. Algunos se han ido retirando porque tenían otros compromisos. Todavía tenemos un montón de chicos y chicas en el aula. Vamos callando. Está con hambre, seguramente, con los colores de la cocina que se está cocinando. Ahora el mediodía. ¿Algún comentario por escrito? No. Bueno. Ahí está. No hay nadie. Yo sí puedo hacer un comentario más. No es tonto, pero que estaban re buenas las fotos que mostraban lo que se iba diciendo y que sí retrataban las distintas técnicas y no, mi hermano, las cosas que se hacían en el campo para asegurar las cosechas, el ganado y todo. Así que eso sí me habían gustado mucho y que estaban buenas, y sí iban respondiendo como en cierto modo a algunas preguntas que me iban surgiendo mientras veía las fotos, como que a las siguientes sí respondía y que sí estaban bien hechas para retratar lo que se quería mostrar. Yo por ahí quería hacer una pregunta antes de decirle que no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver. ¿Por qué existe en mi pueblo una calle con el nombre de Pedro Tagliabueco?
En Río Colorado. Tal cual. En Río Colorado. Pedro Tagliabue era mi bisabuelo y fue intendente de Río Colorado. Ellos son originarios de allá. Y fue intendente en el año 44, allá en la localidad de Río Colorado. Agradecerles la verdad, todo este tiempo que nos dieron, que nos enriquecieron nuestras clases. La verdad que un placer y un lujo. Algo que nos dio la pandemia, ¿no? Esta posibilidad de estos encuentros, porque a veces no los podemos organizar, no encontramos el lugar en la escuela para juntar a muchos estudiantes, se hace todo complicado, ¿no? Un montón de papeles, de proyectos que hay que presentar para mover los chicos de una escuela a otra. Esto es genial. Sí, coincido con Sole. La pandemia vino a acortar tiempos, espacios, a hacer un montón de actividades mucho más federales en las que podemos participar. Así que, bueno, le hemos podido encontrar su lado positivo, de alguna manera. Y emociona escuchar el compromiso de todos, de todo el equipo de docentes, de las directivas que están acompañando acá en esta charla y bueno, las interesantes preguntas que hacen estos chicos y chicas de 15 años que bueno, la verdad que no lo puedo creer. Realmente muchas gracias, para mí ha sido un honor. Es muy lindo volver a la escuela aún en estas formas. Y sepan que estoy a disposición para lo que quieran. Desde ya, muchas gracias por esta oportunidad y también ha sido un gusto conocerlo a Pedro, aunque sea en la distancia. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a vos, Nelsis, por todo este tiempo y también me uno a los agradecimientos de Vane, a los directivos, a Laura, la tutora que estuvo también presente, y bueno, por supuesto a los estudiantes que siempre que les convocamos con alguna cosa así, están presentes, se unen tempranitos, ahí están primeros entrando al aula, así que la verdad un placer estos cuartos que estamos conociendo este año. Y muchísimas gracias, Pedro, también un placer haberte conocido en esta charla. Y queda pendiente el viaje al Birch, así que ya estamos con este compromiso para el año que viene. Solo esperamos que se acomoden un poco las cuestiones, que aparezca la vacuna o no sé qué, pero para poder salir para el vacío. Tal cual. Bueno, en nombre de la escuela, la verdad que son celebraciones. Lo único que nos falta es el tegalés y la visita al Birch, así que cuando podamos ahí estaremos. Mil gracias de verdad a todos, a todas. La verdad que el compromiso, eso es una celebración. La verdad que todos estos conversatorios han sido celebraciones para la escuela, por todo el contexto y por todo lo que significa. Así que muchísimas gracias.